Bueno, soy el ingeniero SIC Luis Castañeda Lizarraga. Este es el programa de Sociedad Láser. Tenemos como invitado al ingeniero Carlos Díaz Neira y vamos a tratar el tema de seguridad y auditoría de centro de cómputo. El ingeniero Carlos Díaz Neira es ingeniero mecánico eléctrico egresado de la UNI, es consultor en gestión de tecnología, especialista en sistemas de protección integral. Ha desarrollado proyectos de protección eléctrica para sistemas de telecomunicaciones y procesos de datos, así como también es conferencista en temas de protección eléctrica, centro de datos, cableado estructurado en universidades y congresos nacionales e internacionales. Además es consultor del CETIC, Centro de Tecnología de Información y Comunicaciones del Colegio de Ingenieros de Perú. Bienvenido, Carlos Neira, al Colegio de Ingenieros. Muchas gracias por la invitación, por la cordial invitación, Lucho, a este programa Sociedad Láser. Bien, luego del siguiente bloque vamos a empezar con el tema de seguridad y auditoría del centro de cómputo. Bien, vamos a empezar la entrevista con el ingeniero Carlos Díaz. Carlos, ¿te parece si empezamos la entrevista con un video? Sí, me parece bien, me parece muy bien. Un video que consta de 3 partes. La primera es usuarios finales haciendo uso de la tecnología de información, la primera parte. La segunda parte lo que se refiere a cómo se va implementando, incrementando un data center. Y la tercera y última parte de referencia a siniestros o consideraciones de alarma temprana al efecto de incendio de los centros de cómputo. Interesante, muy interesante. Bien, acompáñanos a ver el siguiente video. Clean agent systems are highly effective in virtually any setting. Telecommunications facilities, control rooms, computer rooms, data processing equipment, marine shipboard systems, record and archive storage, museums, laboratories, pharmaceutical and medical facilities, industrial applications. And Fike backs up every product we sell with 24-hour technical support for the life of your system. Our data center manager starts with a 160 kilowatt cooling requirement, averaging 1.5 kilowatts per rack. He arranges the room in a hot-cold aisle configuration with 4 air conditioning units at the end of the hot aisles for optimal cooling. Desde sus comienzos en 1998, Interxion ha puesto en funcionamiento 25 centros de datos en 11 países de Europa, entre los que se incluyen corporaciones, empresas de hosting y telecomunicaciones. Los centros de datos son espacios técnicos seguros para las empresas que precisan de una gestión profesional y entornos con estrictos controles de acceso donde operar aplicaciones y sistemas informáticos de misión crítica. En lugar de construir su propio CPD, las empresas optan por externalizarlo contratando el servicio a Interxion. El valor añadido de Interxion reside en su modelo de negocio, un modelo de outsourcing tecnológico, basado en el uso de la infraestructura común del centro de datos para obtener la mayor eficacia posible. Se estima que el ahorro medio de las empresas que optan por la externalización en lugar de construir su propio centro de datos oscila entre el 20 y el 40%. En el centro de datos de Interxion, sus clientes cuentan con la mejor infraestructura técnica para garantizar su continuidad de negocio, seguridad física, soporte técnico 24 horas al día, los 7 días de la semana, soluciones de conectividad de alta disponibilidad y servicios de valor añadido como almacenamiento de datos y backup remoto. Los centros de datos de Interxion están equipados con sistemas redundantes de suministro eléctrico y de refrigeración que garantizan un mantenimiento y rendimiento óptimo de los equipos TIC alojados. Los servidores y equipos TIC han evolucionado hacia modelos más compactos, que ocupan un espacio menor, pero que necesitan de un mayor suministro de energía, lo que aumenta, por otro lado, las necesidades de refrigeración. Interxion optimiza los recursos energéticos que pone a disposición de los clientes para minimizar el coste y respetar el medio ambiente, obteniendo así la máxima eficiencia en estos recursos escasos. Interxion tiene una amplia experiencia en el diseño a medida, entrega y operación de soluciones de alta densidad eléctrica, manteniendo entornos de servidores Blade con más de 20.000 vatios por bastidor. Interxion es miembro fundador de la asociación Uptime Institute,
asociación creada como foro de intercambio de conocimientos y puesta en común de las mejores prácticas para atender la creciente dependencia de las infraestructuras TIC, el crecimiento exponencial de la demanda y la puesta en marcha de nuevos centros de datos en Europa, facilitando así a sus miembros una mayor competencia y desempeño técnico. Icaro 25 system. Your fire protection system guards more than your company's valuable property, but changing it to meet environmental standards doesn't have to consume excess time and money. Fike's fire suppression system Icaro 25 is the easiest and most cost-effective drop-in halon replacement, which saves business interruption and downtime, reduces replacement costs by reusing existing piping, saves floor space, and is safe for people and assets and environmentally preferred over halon. Fike's Icaro 25 system uses the most effective clean agent to suppress fires, DuPont's FE25. FE25 has been approved as a fire extinguishing clean agent for halon replacement by environmental agencies all over the world and by Factory Mutual Research Corporation. Like halon, FE25 works on fires at the molecular level. Without reducing the oxygen supply, it extinguishes by absorbing heat and interrupting combustion reaction so that fire cannot sustain itself. Fires are extinguished before damage can occur from smoke or flames. Because oxygen levels aren't significantly affected by FE25, it poses no threat to people, even those present at the time of discharge. And FE25 is non-conductive, non-corrosive, and leaves no residue, so it won't damage sensitive components or pose a cleanup problem. In a side-by-side comparison, FE25 suppresses fire as well as halon. In fact, of all halon replacements, the flow characteristics of FE25 most closely resemble halon. And from an environmental standpoint, FE25 has zero ozone depletion potential, making it the clear winner. Before transforming your facility's halon system to the Icaro 25 system, your Fike distributor conducts a thorough audit, including the Icaro 25 flow calculation program, to verify the reusability of your current piping. Our proprietary audit software is factory mutual approved, so you can be sure of its accuracy. Next, your transformation is performed quickly, with guaranteed minimal cost and minimal business interruption. All internal piping and wiring are left in place. Fike's system can be installed simply by changing supply cylinders and discharge nozzles. But these simple changes make a powerful difference for you and your facility. Fike's clean agent system is second to none in performance. It rapidly extinguishes fires without harm to people, assets, or the environment. Finally, Fike supports the final disposition process of discarded halon cylinders safely for you in accordance with approved procedures. Go ahead and... Bien, Carlos, quisiera que me des una opinión referente al video, pero previamente déjame explicarte la primera parte, ya que se refiere a sistema de información, la utilización del sistema de información, como hemos visto diferentes escenarios de la medicina, industria. Lógicamente esa es la parte software. Esos sistemas, si han tenido certificación o tienen certificación, si vayamos a un buen escenario, una certificación ISO, un SGSI, Sistema de Gestión de Seguridad de Información, un SGSTI, un Sistema de Gestión de Servicio de TI, así como la evaluación del mismo software. Entonces hay varias ISOs en lo que corresponde al funcionamiento en sí de la parte software. Y sin embargo, todo el sistema funcionando con el usuario final debe abarcar a través de una arquitectura, pero ya de edificaciones, de diseño de cómputos, de cableados, de mantenimientos, de lugares sinuosos, etc. Ese es prácticamente el tema en que vamos a ver hoy día, la seguridad y auditoría de centro de cómputos a nivel físico. ¿Podrías ampliar, por favor, el panorama referente al video? Sí, cómo no. Bueno, en este video hemos visto muchas cosas interesantes. Como sabemos, sí, los centros de datos
que en otros países, bueno, digamos, según las nomenclaturas, centros de cómputo le llamamos aquí a nivel de Iberoamérica, ¿no? A nivel de Estados Unidos se conoce como centro de datos. En otros países se le llaman los centros tecnológicos, pero que cumplen la misma finalidad, ¿no? Que es albergar y procesar la data, la información, ¿no? Entonces estos centros de datos, centros tecnológicos, como queramos llamarle, tienen que cumplir ciertas características en cuanto a lo que es la parte de la seguridad de la infraestructura física, ¿no? Y como hemos visto en este video, estamos viendo que parte de la premisa que se va a hacer para un buen diseño en cuanto a lo que es la confiabilidad, tenemos que ver también la parte de la disponibilidad, ¿no? Y en lo que es confiabilidad, que ya tiene que ver exactamente con la parte de la seguridad, hemos visto, por ejemplo, la seguridad en cuanto a lo que es el acceso al centro de datos, con cualquiera de las tecnologías que podamos utilizar, como por ejemplo hemos visto ahí la parte biomédica, biometría, y estamos viendo también la seguridad en cuanto a la ambientación de estos tipos de centros tecnológicos, ¿no? Una buena climatización, una buena refrigeración. Algo importante que hemos visto es en cuanto deben de tomarse las medidas preventivas en cuanto a lo que es la protección contra incendios a través de medidas de detección, con equipos de detección y equipos de extinción, ¿no? Como hemos visto en este video, ¿no? Hemos visto uno de ellos que es el famoso el ECARO, ¿no? Otro, el FM200, que casualmente van a proteger en cuanto el centro de datos en cuanto a este tipo de problemas de un incendio, ¿no? Y así, hay un montón de medidas preventivas y todo bajo normas, como en el caso de incendio, bajo normas NFPA, ¿no? Entre ellas la 75 y la 76, ¿no? A eso me refería, ¿bajo qué norma, no? Porque sí, había mencionado ya al inicio la norma de 27.001, la 20.000 para efecto de software, pero para efecto de diseño físico de infraestructura de centro de cómputos, ¿es la norma, me dijiste? Sí, en el caso de lo que es para la parte física, en el caso de, por ejemplo, para que estos centros tecnológicos tengan un sistema de protección contra incendio, se basa bajo la norma la NFP 75 y la NFP 76, ¿no? La 75, que esta normativa habla de todo lo que es la protección de equipos de procesamiento de datos, y la NFP 76, que está abocada a la protección contra incendios para establecimientos de telecomunicaciones, ¿no? Y estos tipos de ambientes como centros de datos, centros de cómputo o todo tipo de sala técnica, como tú comentaste en un inicio, en cuanto a la aplicación, por ejemplo, para lo que es la parte médica, para la parte de la industria. Entonces, todas estas salas técnicas deben de cumplir también este tipo de medidas rigurosas, ¿no? Es más, como en este ambiente en el que estamos, que es una sala técnica, también debe cumplir las mismas medidas rigurosas que un centro de datos, ¿no? Perfecto, eso significa que tiene diferentes planos, plano eléctrico, plano sanitario probablemente. Sí, cuando se va a hacer el diseño, en el diseño que se va a plasmar en cuanto a lo que es la seguridad y para la disponibilidad también de estos ambientes, se deben de contemplar diferentes tipos de planos que son hechos por un equipo de especialistas. Entre ellos entran a trabajar, por ejemplo, como infraestructura física tenemos la parte mecánica, o sea, el diseño mecánico, que son hechos por especialistas que en su mayoría son ingenieros mecánicos, quienes ven, digamos, en cuanto a lo que es la parte de la climatización y refrigeración del centro de datos. La parte inclusive, la protección contra incendio está considerado también dentro de este diseño mecánico. Luego tenemos los otros especialistas, como por ejemplo en la parte eléctrica, la infraestructura eléctrica, que lo deben hacer especialistas como los ingenieros electricistas o mecánicos electricistas, que conozcan las normativas con las cuales se va a hacer el diseño de un centro de datos, ¿no? Tenemos a los ingenieros de telecomunicaciones, que ellos ven netamente todo el diseño y el cableado para las telecomunicaciones, ¿no? Entre ellos el cableado estructurado, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. En cuanto a las dimensiones, lo óptimo que debería tener, bueno, en el video hemos visto que es un escenario a través de data center, ¿no? Una buena infraestructura. ¿Cuál serían las dimensiones referente a las dimensiones del ambiente, el techo, el falso techo?
la refrigeración, el cableado que debe tener, inclusive hasta la pintura, los ductos. ¿Puedes explicarnos, por favor? Sí, como te digo, cuando se hace un diseño que viene previo a un planeamiento, los especialistas en estas áreas que te he mencionado, y justo la que me faltaba y ya hemos encajado con lo que me has hecho la pregunta, que es la parte del dimensionamiento, ¿no? Es la dimensión del área en sí del centro de datos, el espacio que se necesita, ¿no? Donde se van a albergar, en este caso, los equipos a través de los gabinetes, ¿no? Donde se van a formar los pasillos fríos, calientes, etcétera, ¿no? Entonces, hay especialistas que clasifican en cuanto a esto, por ejemplo, en cuanto a la dimensión que tú me estás preguntando, en data centers pequeños, medianos y grandes, ¿no? Hay algunos especialistas que, por ejemplo, dicen que un data center pequeño, estamos hablando si está por el rango de los 100 metros cuadrados, ¿no? Y un data center mediano o grande excede ya ese margen, ¿no? Luego se tiene que ver en cuanto al cableado, también un buen cableado tanto eléctrico y un buen cableado de comunicaciones. Dentro de lo que ya estamos viendo el tema de seguridad, el cableado eléctrico se debe hacer un buen dimensionamiento para que pueda soportar toda la carga que hay que se alberga a través de los equipos en este centro de datos, ¿no? Y el cableado de telecomunicaciones también debe ser un buen cableado de telecomunicaciones, ¿no? Tanto en la etapa del diseño como en la etapa de la implementación, ¿no? Hecho por especialistas, ¿no? Mencionaste aire frío y aire caliente. ¿Qué significa? Que un centro de cómputo tiene una humedad relativa, ¿no? Un cierto... Sí. En otro, en el aire acondicionado, eso corresponde al aire acondicionado. Claro, está dentro de lo que es el diseño mecánico, ¿no? Entonces, o sea, significa que el centro de cómputo debe tener una cierta temperatura adecuada. Y la otra, digamos, de desplazamiento, otro tipo de temperatura. ¿Varían? Lo que pasa es que dentro del diseño mecánico estos tipos de centros de datos deben estar a una temperatura adecuada y también a una humedad adecuada. Las normas de diseño te estipulan de que la temperatura adecuada debe ser entre 18 grados centígrados a 22 grados centígrados. En cuanto, digamos, la humedad debe ser de 45% a un 55%. Esto porque debido de que si en cuanto a la humedad, si baja está por debajo del 45%, vamos a tener un problema de estática. Y la estática va a afectar a los equipos electrónicos que se albergan en este ambiente. Y si estamos por encima de ese 55%, vamos a tener el otro problema que es de humidificación, que también van a afectar a los equipos electrónicos, ¿no? Porque se van a formar hongos, eso va a generar polvillo, etcétera, etcétera. Y sabemos que estos equipos electrónicos sensibles y críticos, estos tipos de problemas pues son catastróficos, ¿no? Bien, dentro de las causas para efectos de que ocurra un siniestro está parte natural, puede ser un sismo, o puede ser un incendio, inclusive una inundación. O en tu experiencia, o cuáles son los que más, no sería la palabra adecuada, sobresalidos, ¿no? O sea, cuáles son los siniestros más comentados o que se dan, o que se deben tener en cuenta. A ver, para evitarlo, ¿no? Si nos remontamos a los casos real en nuestro medio, digamos en nuestro país, yo creo que los problemas son muchos. Por la primera razón de que digamos que la gran mayoría de nuestros centros tecnológicos han sido implementados sin ninguna normativa, ¿no? Entonces, al no cumplir las normativas, digamos que no vas a tener ninguna medida de seguridad, ¿no? Porque no está al ambiente adecuado en cuanto a temperatura. Y otro tema importante que es la parte de la infraestructura eléctrica. Mayormente los grandes problemas
para los centros de datos está en el diseño mecánico y en el diseño de infraestructura eléctrica, ¿no? Hay un mal cableado eléctrico, no se ha contemplado dentro del diseño y dentro de la implementación como seguridad, por ejemplo, la calidad de energía, ¿no? Entonces, al no tener una buena calidad de energía, tu centro de datos no va a ser seguro, se te va a caer en cualquier momento y ese centro de datos también va a perder, digamos, la otra premisa con la que se debe incluir en el diseño, que es la parte de la disponibilidad, que lógicamente que tiene que ver con la parte de redundancia también, ¿no? Y es otro tema que muchos centros de datos, como no han sido implementados bajo ninguna normativa, entonces no contemplan el tema de redundancia, ¿no? Cuando mencionaste la norma, la NFT 75 y la 76, sí, la FPA. O sea, la FPA, ¿eso significa que funciona para grandes centros de cómputo como para pequeños centros de cómputo? Lógicamente que sí. Estas normas que te he mencionado son normas para la parte de protección contra incendio, ¿no? Para las normas, para hacer un buen diseño con todas las medidas de seguridad adecuadas, se deben de trabajar dependiendo, por ejemplo, en el caso tenemos la norma, la TEIA, la ANSI TEIA 942, que esta normativa es dentro del ámbito, digamos, en Estados Unidos. Para Europa, por ejemplo, trabajan bajo la norma, la EN, la 5173, ¿no? Y la internacional, que la ISE, la 24764, ¿no? Entonces, con estas normativas es la que se deberían de hacer los diseños de estos tipos de ambientes o salas técnicas, con todas las medidas de seguridad en la parte eléctrica, en la parte mecánica, en la infraestructura de telecomunicaciones, y es más, en una buena infraestructura arquitectónica, ¿no? Como tú hablaste hace un momento, me mencionaste, por ejemplo, las prevenciones previstas, o sea, digamos, o los fenómenos previstos y no previstos, como en el caso de la naturaleza, ¿no? Contra un movimiento sísmico, puede ser contra las descargas atmosféricas, digamos, contra una inundación, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, que inclusive hay que hacer estudios de suelo, ¿no? Lógicamente que sí, exactamente. Y eso va a depender en cuanto el diseño que tú vayas a hacer de tu centro de datos, en qué nivel o tiers vas a contemplarlo para poder tomar todas las medidas preventivas, como en el caso que tú me estás diciendo de estudio de suelo. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un tier 4, ¿no? Un centro de datos para nivel 4, se debería de hacer todo un estudio en el cual la edificación, porque tu centro de datos, si nos basamos a la definición que da la normativa, por ejemplo la 942, la TEIA, dice que es una porción o toda una edificación donde se va a albergar equipos electrónicos para el almacenamiento y procesamiento de datos, ¿no? Y comunicaciones. Entonces, tu centro de datos puede ser parte de una edificación o toda la edificación. Entonces, como medida de seguridad, para que sea seguro, se debe hacer un estudio de suelo, o sea, un estudio mecánico para saber, y de esta manera, para saber el tipo de terreno, cómo es el tipo de terreno, y poder hacer una edificación, digamos, antisísmica, ¿no? Y es algo lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de Chile, ¿no? En el último movimiento sísmico que ellos han tenido, casi el 70 o 80% de sus centros de datos han colapsado, ¿no? Con este sismo en Japón, han colapsado, pero no en esa magnitud o porcentaje, ¿no? Porque ellos sí, sus edificaciones, pues sabemos que los especialistas en hacer edificaciones antisísmicas son los japoneses, ¿no? Entonces, sus edificios han podido soportar. Entonces, es necesario tener un sistema adecuado de contraincendios, ¿no? Llámese extintores, e inclusive un sistema de agua, ¿no? ¿Cuáles son las acciones y responsabilidades que debería tener, si es que hubiera, porque de hecho que debe haber una oficina, una división de seguridad? ¿Podrías explicarnos, por favor? Cuando se hace, como te digo, un diseño de un centro de datos, va a depender la magnitud de tu centro de datos en cuál se ha hecho esta planificación y se ha plasmado en el diseño,
como te decía, dependiendo el tipo de, el nivel, ¿no? El tier en el que vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, en esto encajaría si vas a hacer, por ejemplo, un centro de datos corporativo o uno tipo hosting, ¿no? Que ya tiene mucho mayores o es más riguroso en cuanto a la medida de seguridad, y donde todo se va, digamos, hay un control y un monitoreo de toda la infraestructura física, ¿no? Y eso te va de alguna u otra manera prever contra acciones o efectos de la naturaleza, ¿no? Y vas a tener medidas preventivas contra fenómenos, digamos, previstas y no previstas, ¿no? O sea, ¿cómo se podría prever? ¿Qué acciones debería hacerse antes en cuanto a revisión de extintores, probablemente, tener seguros, efecto de prevención? Una medida de que, digamos que nuestro centro de datos ha sido hecho con todas las normativas, los estándares, hay un buen diseño, lógicamente, que llevaría a ser pues una auditoría y lógicamente una certificación, ¿no? Que es el que te va a garantizar que tu centro de datos está ok con todas las normativas, ¿no? Y es más, también va, de una u otra manera, va a garantizar, digamos, que si está hecho con todas las medidas preventivas en cuanto a seguridad, va a garantizar también qué cosa, lo que es la otra parte que tú necesitas en el negocio, ¿no? Que es la continuidad del negocio, ¿no? Y la seguridad también involucra a las personas, debe haber un plan de evacuación también. Lógicamente que sí, debe haber un plan de seguridad, ya eso encajaría dentro de lo que es la administración, ¿no? del centro de cómputo, donde el encargado del área, digamos el encargado de sistemas o el que está a cargo del centro de datos, debe ya de hacer un plan de contingencia en cuanto a futuras probabilidades, ¿no? Entonces él ya debe generar esto, ¿no? Y todo el personal debe estar capacitado, debe tener los conocimientos adecuados, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Carlos, hacemos una pausa y continuamos en el siguiente bloque. Bien, Carlos, habíamos visto un video para fines didácticos, luego hemos estado conversando la parte de la seguridad y quiero acompañarte para ver un resumen prácticamente para el público cibernauta que nos sigue, referente a los objetivos del sistema de seguridad. Y uno de los principales es asegurar la supervivencia de la organización. Es letal porque sobrevive, ¿no? Proteger los activos de la organización y evitar los desastres naturales, inclusive los malintencionados. Asegurar la adecuada recuperación si es que lo hubiera, ¿no es cierto? Luego los controles adecuados para condiciones ambientales que reduzcan el riesgo por fallas o mal funcionamiento del equipo. Y también hemos hablado sobre los factores que afectan la seguridad, ¿no? En lo que se refiere a la parte de información, a la parte de backup, ¿no? Ahí vemos unos 3 gráficos referente a si hubiera centro de cómputo con mainframe, ¿no? Cintas, unos robots o una torre de CIVIS, ¿no? Para efecto de backupear la información si en caso hubiera algún siniestro. La siguiente parte, los factores que afectan la seguridad. Se menciona, ¿no? Los factores ambientales que hemos visto, los incendios, inundaciones, sismos, la humedad, pero los factores humanos. Dentro de los factores humanos existen los robos o actos vandálicos, ¿no? Contra el sistema, hay fraude, sabotaje, terrorismo. Para efectos de acceso a los centros de cómputo o a las bóvedas donde está registrada la información, ¿qué mecanismo de seguridad deberían tener? Dentro de lo que es el control de acceso, los mecanismos son varios. Digamos que como te decía, uno de los mecanismos es hacer un monitoreo y un control
a través de circuito cerrado de televisión, con el cual se puede monitorear y saber quién entra, quién no entra, si es personal autorizado, personal no autorizado, qué es lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Otro mecanismo que se deben de trabajar, por ejemplo, como control de acceso, es, digamos, en la parte de biometría, ¿no? El acceso hacia el centro de datos, que puede ser, dependiendo de la tecnología, que puede ser con el pulgar, puede ser con la palma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí debería, inclusive hay otros que a veces lo que hacen es a través de se trabaja en una bitácora. En otros casos, como medida de seguridad, hay un personal de seguridad que está las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año, que está, digamos, plantado en la entrada del centro de datos, ¿no? Entonces, los mecanismos son muchos, ¿no? Lo importante es que se mantenga la seguridad al 100% y disminuir los riesgos en tu centro de datos, ¿no? O centro de cómputo. Significa entonces, Carlos, que mientras mayor efectividad quisiera tener para el acceso, mayor va a ser mi costo también, va en relación directa. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Tu costo va a tener relación, digamos, con los mecanismos que hemos estado mencionando, y entre otros más, y va a depender también el tipo de tecnología que tienes. Sabemos que la tecnología hay para todos los precios, ¿no? Hay tecnologías que son costosas, como hay tecnologías que no son tan costosas, pero que sí cumplen un objetivo, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí te diría que si se va a hacer un centro de cómputo con todas estas medidas de seguridad y bajo las normativas, sí genera una inversión adecuada, ¿no? Y se debe de tomar en consideración esto, ¿no? Esta inversión para poder hacer nuestro centro de datos con todas las normativas y entre ellas con todas las medidas de seguridad, ¿no? Bueno, te decía eso porque si yo puedo accesar a un área con una tarjeta electromagnética, es diferente a tener una llave infrarrojo, ¿no? O con datos biométricos de huella digital. Entonces, el implantar ese tipo de tecnología me va a costar más. Exacto. A eso me refería. Entonces, ¿y cuáles serían las desventajas o inconvenientes en la que uno podría estar acecho? Porque siempre, por más seguridad o por más tecnología que pueda tener, siempre hay algo en que se debe prever. Sí, como te digo, lo importante es el control al acceso a tu centro de datos, ¿no? Un buen control perimétrico, ¿no? Es lo importante, ¿no? Porque de eso vas a evitar el robo, vas a evitar el vandalismo, ¿no? Ya lo otro que es el terrorismo también vas a evitar, y entre el terrorismo podemos también meterlo dentro de lo que es ya la parte, digamos, dentro de la parte lógica o la seguridad lógica, que es el ciberterrorismo, ¿no? Que ya es otro tema, ¿no? Lo que estamos tratando ahora es el tema netamente de la parte de las instalaciones físicas, ¿no? ¿Cuáles serían los planes de contingencia que se deberían tener antes de que suceda algún siniestro de incendio, digamos, y luego de sucedió el incendio? Porque siempre hay medidas de contingencia que puedan tener. Sí, yo siempre considero que en todo aspecto, ¿no? Siempre el mejor plan de contingencia o la mejor medida de contingencia es la prevención. Correcto. ¿No? Si tenemos un buen mecanismo y una medida de prevención, yo creo que los eventos nunca van a existir, ¿no? O si pudieran existir, el riesgo va a ser mínimo, ¿no? Lo que se quiere a través de estos planes de contingencia es que minimizar el riesgo, ¿no? Y como te digo, para mí es la mejor medida, ¿no? Entonces, una de estas medidas como plan de contingencia que es dentro de la prevención es prever
y, como te decía, educar al personal, ¿no? Que conozcan, digamos, el control de acceso, el personal adecuado que debe ingresar, y decimos, pero la medida preventiva es lo mejor. Como tú manifiestas, ¿no? La prevención, la detección, Así se es. detecta, y la recuperación, ¿no? Si Así pudiera. Siempre debe existir una división de seguridad para efecto de controlar, chequear, verificar la seguridad. Una división en cuanto tú te refieres, por ejemplo, a tu servidor, que tienes albergado dentro de tu ambiente tecnológico. Bueno, para evaluar la seguridad, ¿qué me determina estar constantemente el cable estructurado está bien, las condiciones eléctricas está bien, hay falla de ductos, etcétera? Eso me refería. No siempre debe haber una división de seguridad. Claro, como te digo, en este caso, ya para centros de datos grandes y que están, digamos, hablando del Tier 4, digamos que dentro del diseño se hizo un ambiente adecuado, que es una sala de operación, donde ahí se hace el control y monitoreo de tu cableado eléctrico, de tu cableado de comunicaciones, haces el control de acceso a través de cámaras de circuito cerrado de televisión. O sea, todo se monitorea ahí, ¿no? Si, digamos, tu grupo electrógeno o tu planta eléctrica trabaja adecuadamente, si están ante una eventualidad, este grupo electrógeno a través de sus bancos de batería puede trabajar. O sea, todo eso está dentro del es también el control y monitoreo que se debería de hacer, ¿no? Para todo caso, Carlos, acompáñame a ver un qué hacer antes y un qué hacer después, ¿no? Lo que tú lo has dicho prácticamente. ¿Qué hacer antes? Verifique sus extintores, compre un seguro de accidentes, como lo hemos explicado. Verificar las instalaciones por el personal del departamento de bomberos de su ubicación. Cree ruta de salida en caso de emergencia, ¿no? de evacuación. Haga simulacro 2 veces al año. Instale detectores de humo, como también lo veo visto en el video. Coloque sistemas automáticos de rocío de áreas con mucho personal. Revisa la batería de esos detectores de humo. Reduzca las áreas para fumadores, las zonas a que no se dan, ¿no? Evite conectar múltiples dispositivos en el mismo tomacorriente. Ese se da generalmente, y generalmente esos son los cortocircuitos. Siempre instale fusibles en las tomas eléctricas. Evite sobrecargar los cables con extensiones o equipos de alto consumo. Cambie cables eléctricos siempre que estén perforados. ¿Cada qué tiempo se debe cambiar los cables eléctricos? Puede estar. ¿Hay algo, una norma que digamos que como estándar, es más, los fabricantes de cables eléctricos recomiendan que el cableado tiene un tiempo de vida. Ok, seguimos. Instale paredes contra fuego o puertas blindadas, inclusive habíamos visto la pintura. ¿Y qué hacer después? No encienda sus computadores hasta estar seguro de que no haya riesgo, ¿no? Verifique que no hay heridos, haga inventario de los equipos afectados. Bien, esto es lo que corresponde, Carlos, referente a la seguridad física. Ahora, en el siguiente bloque vamos a continuar lo que se refiere a auditoría de centro de cómputo. Perfecto, ¿no? Entramos a la etapa de auditoría. Auditoría generalmente para satisfacer los requerimientos o lo que está establecido sin cumplir las normas técnicas internacionales, etcétera. ¿Puedes ampliar, por favor, el tema de una auditoría? La pregunta es, ¿tiene actualmente tu data center un certificado oficialmente? ¿Y qué nivel de certificación tiene? O sea, hay varios niveles y conforme tenga la madurez puede ir aumentando su nivel. Sí, lógicamente que una auditoría, como cualquier otra auditoría, otro tipo de auditoría, lo que vas a hacer es una medición en cuanto a los procesos, ¿no? Si los procesos son los adecuados o cumplen las etapas que deben ser. Y lógicamente, para poder, a través del auditor que te va a hacer un informe, puedas hacer pues sus acciones, ¿no? O sea, revertir y poder a través de este informe pues corregir donde se deba que corregir, ¿no? Eso es lo que vas a hacer con la auditoría. Ahora, en cuanto a la certificación,
En cuanto a la certificación de tu centro de datos, vas a certificarlos en qué nivel estás, ¿no? Tu centro de datos, en la parte, digamos, eléctrica, en la parte de telecomunicaciones, en la parte mecánica, ¿no? Por ejemplo, dentro de las, digamos, en la parte de certificación, dentro de las instituciones que están, digamos, acreditadas para poder hacer este tipo de certificaciones, tenemos, por ejemplo, el ANTAI Institute, que son casualmente los quienes a través de especialistas lo que han hecho es pues clasificar estos niveles, ¿no? Como son el Tier 1, el 2, 3 y el 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de esta organización, lo que hace es te certifica en todas las infraestructuras en el mismo nivel, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando hacen la certificación, por ejemplo, en el caso de la norma americana, te da la posibilidad de que tú puedas hacer una certificación, por ejemplo, digamos, decir el nivel de tu centro de datos en el caso de digamos, tu infraestructura eléctrica y tu infraestructura de telecomunicaciones en diferentes niveles, ¿no? A diferente de lo que te hace, pues, en este caso, como te decía, el ANTAI Institute, ¿no? Todos tienen que estar en el mismo nivel. Bien, es uno de los beneficios de la auditoría, como dices, evitar una parada y hacer una mejora continua. Aquí acompáñenme por favor en lo que es beneficios de una auditoría y certificación de nivel. No justamente había manifestado un nivel de confiabilidad, disponibilidad y seguridad de los procesos de tecnología de información, garantizar la seguridad física de personas y equipos dentro de un ambiente de TI, incrementar la competitividad de la empresa, de estar alineada a estándares internacionales, mejorar la calidad de servicio al cliente, interno y externo, mejorar la imagen corporativa, de hecho, ¿no? O sea, ¿quién va, digamos, a hacer unos depósitos de su dinero si generalmente los sistemas se cuelgan, ¿no? Se plantea el sistema? Entonces, justamente eso es para mejorar la imagen corporativa. Así es. Y otro detalle más. Sí, por ejemplo, ahora ahí que estábamos viendo, ¿no? En cuanto a tú me dices la imagen y parte del marketing de la empresa y muchas cosas más, como por ejemplo el nivel de confiabilidad y disponibilidad. Sabemos nosotros que, por ejemplo, en nuestro medio no tenemos una norma con la que se pueda, digamos, diseñar, ¿no? O sea, una norma local. Tenemos que trabajar con las normas internacionales que se manejan. Acá en Perú no hay una NTP, norma técnica peruana. No tenemos ninguna, ¿no? Tenemos que trabajar bajo las normas, o sea, la que se utiliza mayormente en nuestro medio es la norma americana, ¿no? La TIA, la 942, ¿no? Pero como hablamos en el bloque anterior, hay tres normativas: la americana, tenemos la internacional, la ISO-IS, y tenemos la normativa europea, ¿no? Entonces, aquí en nuestro medio no tenemos una NTP, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir de que tu centro de datos, pues, no sea un centro de datos óptimo, donde hayas incluido en la etapa del diseño la premisa de disponibilidad, confiabilidad, que sea modulable, etcétera, etcétera, ¿no? Se debería de hacer así, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, en el caso de las certificaciones, en nuestro medio ya el mercado va a obligar de que tu centro de datos cumpla todas estas cosas, ¿no? Como es el caso real del centro de datos del Banco de Crédito, ¿no? Es un nuevo centro de datos que tienen Hechos Ríos, ¿no? El mercado le ha exigido de que debe estar certificado, ¿no? Perfecto, y como ya había manifestado, cuando se va a auditar es un equipo de profesionales, Así ¿no? es. Como muestra gráfico a nivel de energía, refrigeración, cableado, red de estructura física, que es la plataforma de infraestructura física. ¿No? ¿Algo que ampliar sobre este? Sí, como te dices, es cierto, es un equipo de especialistas, ¿no? En la parte eléctrica, la parte mecánica, en telecomunicaciones y en la parte arquitectónica y construcción, ¿no? O sea, es un equipo Civiles. conformado civiles, arquitectos, electricistas, mecánicos electricistas, ingenieros de telecomunicaciones o electrónicos, ¿no? Que lógicamente que conozcan la normativa, ¿no? Para que sepa el público, la fase de una auditoría referente a la planeación, revisión, evaluación, ¿algo que ampliar?
Lo importante de la auditoría es, digamos, en la parte de la revisión y evaluación, qué cosa es lo que se debería de evaluar y revisar. Eso va a depender en cada una de las infraestructuras físicas, ¿no? En el caso de la parte, digamos, eléctrica, se va a revisar el cableado, se debe revisar el sistema de puesta a tierra, si es un buen sistema de puesta a tierra adecuado para lo que son los equipos electrónicos sensibles y críticos que se albergan en este centro de datos, ¿no? Se debe hacer pruebas para el transformador, digamos, si se ha hecho un buen dimensionamiento del cableado eléctrico para que pueda soportar todas las cargas de los equipos que se albergan, y así infinidades de temas, ¿no? En la parte arquitectónica, digamos, dentro de la protección contra incendios, como tú decías, si es una edificación sísmica, no es una edificación sísmica, las paredes si son las adecuadas, no son, la pintura, si es qué tipo de pintura es, si son pinturas ignífugas. Entonces todos estos tipos de evaluaciones se debería hacer. Y como lo manifestabas, normas estándares internacionales. Así y es. tú lo habías, la TIA 942, ¿no? Una Claro, de que las la norma americana, tienes la norma ANSI, la norma ISO, como ves ahí también tienes la norma de protección contra incendio, que son las NFPA, que hemos mencionado, que son la NFPA 75 y la 76, en la TIA, que es la normativa americana, la 942, que es la que se hace el diseño y también se puede hacer la auditoría. Cada especialista con su norma debajo del brazo. Digamos, ¿no? digamos que sí, ¿no? Está la especialización, la hizo la 11801. Es la norma para el cableado estructurado, es la norma internacional, ¿no? La cable estructurada, ¿no? Así es, que en realidad esa la ISO IS, la 11801, es la normativa internacional, ¿no? La mexicana mencionaste hace un momento. Hay una norma mexicana que estaba en el gráfico anterior, que es una organización conocida como ICREA, ¿no? La que vemos a la derecha, ¿no? El logo amarillito, Ah, ok. ¿no? Que también ellos ya están empezando a hacer certificaciones y auditoría, ¿no? Y sí. acá tienes las normativas Telecomunicaciones. de telecomunicaciones, exactamente, que son, en el caso de la norma americana, la 942, lo que hace es absorber o acoger todas las normativas del cable estructurado, como la que son las 5668, 569, la 606 y la 607, ¿no? Y lógicamente boletines, ¿no? Estas son las normativas, la 75 y la 76, que es para la protección contra incendio. Eléctrica, ¿no? Protección contra incendio. Protección contra incendios. Así es. Y normas UL, que tiene que ver en cuanto a lo que es, digamos, la calidad de los productos que se vayan a utilizar, ¿no? Calidad también Sí. de los productos. Así es. Y Acá, bueno, ITIL ya Sistemas. sabemos que hace para la parte de sistemas. Ya hemos hablado de la Antenna Institute. 42, la que mencionaste. Y la primera, que es la que ve sobre lo que es la parte del aire acondicionado, el flujo de aire, ¿no? La iShare. iShare. Y la Así última, es. la 942, Es el una- Instituto de Telecomunicaciones Así, y para el centro de instalación datos. centro de datos, Así ¿no? Sí. El centro, ¿no? Así es. Perfecto. Esa es la norma americana, ¿no? ¿Qué se evalúa en una auditoría? El entorno, consideraciones arquitectónicas, espacio físico, como habíamos hablado, climatización, instalación eléctrica, todo ese detalle que habíamos dicho durante la entrevista. Inundaciones, zonas sísmicas, sótano, consideraciones de la infraestructura. También inicialmente te había dicho la medida que debe tener en la parte superior, inferior, falso piso y superior, ¿no? Así es. La altura adecuada, Altura adecuada. del centro de datos. ¿De cuánto es? La norma, la TIA 942, está hablando de 2,70 m y 3,30 m. Lógicamente que va a depender del el nivel o el tier. Estamos hablando del 2,70 m, porque es para lo que es tier 1 y 2, y la otra medida para el tier 3 y 4, ¿no? Consideraciones de telecomunicaciones. Claro, acá ya entra la parte del cableado estructurado para el centro de datos, ¿no? Horizontal, Así es. distribución de equipo, Las- cableado, como así es. manifiestas.
Consideraciones mecánicas. Esta es la parte, digamos, Temperatura, humedad, ¿no? el ambiente, ¿no? Como hablábamos, la temperatura adecuada y la humedad adecuada, ¿no? Consideraciones mecánicas, ahí supuestamente en este gráfico es lo que Vimos en el video, se activa, ¿no? Se Así activa es, lo que vimos en el video, ¿no? igual lo que habíamos visto en el video, consideraciones eléctricas. Así es, estamos viendo ahí lo que es, digamos, he visto lo que es equipos de emergencia, ¿no? En la parte eléctrica, ¿no? La nivel de disponibilidad, como manifiesta también los 365 días al año, 24 horas, etcétera. La disponibilidad, los costos de la indisponibilidad, que afecta a la productividad del usuario, productividad ITI, las ganancias, pérdidas. Así es. Entonces, No, o sea, hay que mantenerlo óptimo. y el costo es altísimo, ¿no? ¿No? ¿A qué aplicaciones puede fallar? Y la pérdida del costo de caída que Así es. va a afectar expresados en dólares, ¿no? En la En parte lo que es en la económica. bolsa, en la tarjeta de crédito, Así resolución de aerolíneas, telefonía celular, cajeros, ¿no? etcétera. Porque imaginémonos, ¿no? que se caiga el centro de datos de un banco. ¿Cuánto deja de percibir solo en 15 minutos, digamos? Exacto, todas las ¿Cuán- transacciones. No estamos hablando a de nivel un nacional. sol, 2 soles, no estamos hablando de miles y miles de soles, ¿no? Correcto. Y otra causa de una caída, dice, los errores humanos son aproximadamente 3 veces más importantes como causa de caída que los factores ambientales. Sí, sí, ese es algo cierto, ¿no? Y eso es porque a veces el personal no es el personal adecuado, no está capacitado, no conoce las normas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los errores humanos a veces son mucho más drásticos que los otros tipos de errores, ¿no? Entonces, ¿cómo mitigar este Riesgos. impacto? A través de un proceso de auditoría y certificación de nivel, ¿no? Así Tener es. un buen nivel de certificación, como habíamos manifestado. Bueno, un protocolo de revisión, que hay un checklist que va a estar publicado en la página. Sí, este por ejemplo es de esta organización, justo la que estás pasando, de los señores de ICREA, ¿no? Que es una organización o una asociación de expertos en cuanto a lo que son cuartos de cómputo, que tienen como sede en México, ¿no? Formado por ingenieros especializados en consultoría de diseño y construcción, un equipo todo. Como te digo, ellos están entrando ya al mercado, ¿no? Están haciendo auditorías y certificaciones, ¿no? Por ejemplo, sus certificaciones, digo, para que tú puedas certificar tu centro de datos, estamos hablando que está bordeando en la parte económica, si hablamos económicamente, una certificación de un centro de datos, ellos te están cobrando $2.500, ¿no? Sí, por ese- un año, ¿no? ese es el precio. Y al año, para poder renovar esta certificación, nuevamente te hacen una auditoría para darte la certificación, y ya el costo es están hablando de $1.500. ¿no? Se reduce Sí, para mantener. así es. Y acá están los niveles de certificación 1, 2, Claro, 3, según- recomendado para servicio interno. Según esta institución, ¿no? Ellos consideran 5 niveles, ¿no? A diferencia de la normativa americana, que consideran 4 niveles, ¿no? Y procedimiento de certificación, lo que corresponde prácticamente a un nivel, si se cumple o no cumple, de 0 a Así 10, es. ¿no? Hay varios conceptos en el checklist para indicar, corresponde a energía eléctrica, aire acondicionado, medio de supresión, Así es. fuerte de acceso controlado, etcétera, etcétera. Una serie de puntos que va a estar, digamos, disponible al pie de la entrevista, siempre promoviendo, siempre acentuando la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, Así es. acá en el Colegio de Ingenieros. Y ya estamos llegando a la parte final, ¿no? Entonces, unos casos auditados. Así es, ahí vemos la calidad de las instalaciones, ¿no? Sí, vemos cómo está. No pasan la certificación, ¿no? de Se ha eso, ¿no? auditado y no pasa la auditoría, ¿no? Entonces se les hace las recomendaciones adecuadas, ¿no? Para que puedan Mejorar esto, ¿no? Mejorar, ese es el Y proceso. lógicamente el centro de datos pues tenga la premisa de disponibilidad y sea lógicamente confiable, ¿no? Que es lo que se quiere, ¿no? Y como conclusión, ¿tiene actualmente su data center
auditado y certificado oficialmente por una entidad reconocida internacionalmente? Esa es la pregunta. ¿Qué nivel de certificación tiene? Bueno, hemos llegado a la parte final. Carlos Díaz Neira, ahí está tu correo electrónico y tu celular. Perfecto. ¿Algo más que adicionar, Carlos? No, yo creo que el tema es un tema amplio y ya estamos viendo que en estos años se viene, digamos, un boom en cuanto a lo que son los centros de datos. Ya muchas instituciones, inclusive del Estado, le están dando la debida importancia a sus centros de datos. Estamos viendo de que ya instituciones como el Banco de la Nación, Sedapal, entre otros, están ya en miras de hacer su nuevo proyecto de sus centros de datos, ¿no? Y están ya buscando la partida adecuada para poder hacer este centro de datos con todas las normas y estándares internacionales para que puedan lógicamente tener una certificación, ¿no? Y eso va a valorizar, digamos, de una u otra manera las acciones de la organización, ¿no? Porque ya va a tener, tus acciones van a subir. Si tienes un centro de datos, como decía hace un momento, el mercado va a exigir. Entonces, el mercado ya está exigiendo que tu centro de datos tenga una certificación, entonces tus acciones en la bolsa va a tener mucho mejor costo, ¿no? Va a haber credibilidad. Así Y es. las empresas privadas tienen que tener ese tipo de certificación. Claro, y es lo que están haciendo en las entidades financieras, ¿no? Como te comentaba, el banco de crédito, ¿no? Entonces ellos han tenido que certificar su centro de datos porque debido a que como son parte de la Bolsa de Valores de Lima, y tú sabes que la Bolsa de Valores ya ha tenido una fusión con la colombiana y la chilena, y estas a su vez son parte de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, por la exigencia del mercado, tienen que estar certificados y eso va en cadena, ¿no? Va a acreditar que todas las entidades que estén acreditadas a la Bolsa de Valores de Lima deberían su centro de datos también estar certificadas, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Bien, a toda la comunidad de ingenieros y al público cibernauta que nos sigue a través de este programa social, hemos tenido como invitado al ingeniero Carlos Díaz Neira. Bien, haciendo la entrevista del tema de seguridad y auditoría de centro de cómputo, todo a nivel físico. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes que nos siguen.